no has podido entender. En el libro Misionero de la Luz tengo disfonía, así que hoy voy a hablar. Espero que me escuchen, ¿no? A medida que las leyes del libro de los Espíritus se van aclarando, es donde aparece la mayor complejidad o la mayor integración, ¿sí? Es decir, se empieza de lo simple hacia lo complejo. Ley de igualdad. ¿Por qué en el capítulo 9 o de las supuestas leyes que existen es recién aquí donde se habla de la igualdad? Porque se puede comprender que todo lo anterior está integrado o forma parte de uno o forma un núcleo, ¿sí? Es más, llegando a la última ley, ¿sí?, es justamente la que une a todas. Los últimos serán los primeros, dijo Jesús. Significa que el aspecto último nos ayudará a entender quizás el primer aspecto, ¿no? Porque desde el punto que se nace. Bien. Ley de igualdad. Igualdad natural, aptitudes sociales, se puede hablar de riquezas, miseria. ¿Hay diferencia en edad entre el hombre y la mujer? Y por sobre todas las cosas, amén de todo lo que se repase, ¿qué pasa cuando uno desencarna? ¿Cómo reflexiona la mente? ¿Que somos iguales o no en relación al tiempo de llegar a la vida? Bueno, vamos a empezar sobre lo que es igualdad natural, ¿no? Sobre cómo lo que Dios creó, cómo creó y hacia dónde perfiló, hacia algo. ¿Los hombres son todos iguales ante Dios? Sí, todos tienden hacia el mismo objetivo y Dios ha creado sus leyes para todos. Perfecto. Por lo cual, esto ya no diferencia entre mujer, hombre, machismo o feminismo. ¿Sí? Todos tienden hacia el mismo objetivo y Dios ha creado sus leyes para todos. Es decir, acá el hombre y la mujer es un instrumento y un medio que necesita el espíritu para su progreso. Es decir, no es un fin, sino es una conquista, no es una gloria. Es decir, a ver, ¿quién gana? ¿Gana el hombre? ¿Gana la mujer? No. Son instrumentos para el progreso. Todos. Con lo cual, ¿por qué tiene que existir la competencia? Si existe la competencia es porque hay en los espíritus encarnados propiamente dicho un ego que todavía no logra diferenciarse del otro. Pero bueno, ¿ahora pensaron en el machismo y el feminismo? ¿Pensaron? Pero bueno, eso creo que no tiene que ver mucho tanto hoy, ¿no? Pero la igualdad natural ya se califica como tal. Dios nos creó para ser iguales. ¿Sí? Es su ley. Ahora, en que en la cultura haya diferencia y exista lo que hoy por hoy se vivencia, tiende a lo cultural, pero lo cultural está muy asociado al ego, ustedes ya lo saben. Es decir, para mí siempre la cultura está alejada de lo que es el alcance, de lo que es la conciencia superior. Por eso siempre dicen los grandes filósofos y aquellos que alimentan la meditación que uno para alejarse de la cultura tiene que alejarse del ego. ¿Sí? Fíjense lo que dice Kardec: todos los hombres se hallan sometidos a las mismas leyes de la naturaleza, todos nacen con la misma debilidad, están sujetos a los mismos dolores, y el cuerpo del rico se destruye tanto como el del pobre. Así pues, Dios no ha otorgado a ningún hombre una superioridad natural, ni por el nacimiento ni por la muerte. Dice, todos son iguales ante Él. Y aquí dice, debemos recordar que todos somos espíritus y fuimos creados iguales. La diferencia de actitud depende de qué.
del progreso individual de cada espíritu, ¿sí? Haga por sí mismo. La pregunta es, ¿se consideran ustedes iguales o diferentes? Claro. Diría Captel, ¿no? Todos pueden opinar ahora, pero ¿qué ocurre en el momento donde uno juzga al otro? ¿Qué pasa cuando se juzga al otro? Ya estamos en un lugar diferente, ¿no? Diferente en el sentido de decir, bueno, ¿dónde estamos ubicados? ¿Somos iguales o superiores o no? Kardec dijo que la igualdad natural no es posesión de todos. Las aptitudes. Esto se logra a través del progreso de la reencarnación que cada uno va teniendo, ¿no? ¿Por qué Dios ha dado las mismas aptitudes a todos los hombres? Dice, Dios creó iguales a todos los espíritus, pero cada uno de ellos ha vivido más o menos tiempo y tiene más o menos experiencia. Y la diferencia reside en su grado de experiencia y en su voluntad. ¡Wow! ¡Qué gran respuesta!, ¿no? Es decir, la gente o el espíritu tiene que vivir no solo la experiencia a través de las grandes reencarnaciones, sino también jugar la voluntad y la actitud, elijo o no elijo. Ahora, esto está condicionado por esto, porque Dios los creó sencillos e ignorantes a los espíritus, y para avanzar en su experiencia, ¿sí?, pues sus reencarnaciones y encarnaciones, tiene que elegir. Pero ¿qué ocurre acá? Juega el libre albedrío. La pregunta que yo les puedo hacer a todos ustedes, a ver quién es el que la sabe responder, es ¿cuál es la diferencia que dista entre lo que es las leyes universales que el espíritu tiene que vivir y cuál es esto del libre albedrío? Un ejemplo. ¿Sí? Imaginemos que ustedes, no sé, o un espíritu, o cualquiera de ustedes, asesinó muchas veces en la existencia anterior. Y ahora, bueno, tiene que experimentar algo por ver de causa y efecto. Pero que su voluntad hace que haciendo en esta encarnación todo el bien, ¿qué puede hacer? Retrotraiga el efecto. ¿Sí? Hay un caso que comenta el espíritu Chico Xavier sobre una persona que tenía que en esta encarnación perder el brazo. ¿Por qué? Porque justamente había hecho mucho mal con su mano. Pero cuando desencarnó y estuvo en la entrevida, que aprendió, porque en la entrevida se aprende, y vuelve a reencarnar, y al reencarnar sigue haciendo el bien, ¿qué hizo? Amortizó o amortiguó la ley de causa y efecto. Si hizo tanto mal y en esta encarnación tenía que perder el brazo, ¿sabes qué perdió? El dedo. ¿Pero por qué? Porque hizo muchísimas obras de bien. De ahí la pregunta que uno se hace, ¿no? Es decir, esta persona tan buena, tan lúcida, ¿por qué le pasa todo lo que le pasa? Porque esa persona despertó. Pero despertó quizás no en esta encarnación, sino antes de encarnar. Pero como una escuela, acá hay que darle el examen. Es decir, en la escuela está el examen. Desaprobaron, vienen a casa, todos saben, el chico sabe que sabe, pero bueno, ¿dónde tiene que rendir? En la escuela. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se lo prepara para que rinda en la escuela. No sirve que en la casa toda la familia sabe que él sepa. Es en la escuela. Entonces, la tierra o la reencarnación es eso. Es decir, se viene para rendir. Para demostrar que realmente lo que el espíritu tiene lo puede expresar. Y bueno, y estas son las cosas que a veces acontecen, ¿no? Siempre lo que le sirve al espíritu es la experiencia, pero no queda lejos de ello la voluntad. Eso es lo que uno decide. Y uno puede decidir, igual a que la decisión puede estar muy equivocada, cuando progresando el espíritu o canjeado,
en su gran altivez, elija al revés. Por eso los espíritus superiores dijeron, es la experiencia y la voluntad. Porque la experiencia nunca va a mal condicionar la voluntad. Es más, es la que nos enseña, es la que nos guía, es la que nos permite ver, es la que nos permite vibrar. Una experiencia, ¿no? Estoy un poco difónico. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, porque yo siento que se me va la voz. Sí, igual ayer estaba sin voz. Es impresionante. Pero bueno, acá estoy. Bueno, la variedad de actitudes es necesaria a fin de que cada uno pueda contribuir a los designios de la providencia. Lo que no hace uno, lo hace el otro. Así cada cual tiene un papel útil. Además, dado que todos los mundos son solidarios entre sí, es preciso que los habitantes de los mundos superiores vengan a habitar en la tierra para darnos el ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ver esto? ¿Sí? En cuanto a que seamos mínimos, hay una desigualdad de actitudes porque estamos en pos del progreso. Pero hay espíritus que vienen, ¿sí? Espíritus que nos acompañan, ¿sí? Para ayudarnos a progresar, y otros que quizás reencarnan una pequeña sumisión de algo como hijo, como nada, es decir, los grandes misioneros, ¿sí? Para enseñarnos quizás el afecto, el amor, porque necesitamos aprender eso, amarnos, y es una de las cosas que nos cuesta, pero es una de las cosas que ya los guías tienen en cuenta. Quinto capítulo. A medida que avanza el capítulo del libro de los espíritus, que estamos terminándolo, nos enseña más a profundizar en el afecto y en el amor. ¿Sí? Acuérdense, de hecho, estamos hoy y de día a día, sábado a sábado, considerándolo, es el afecto, es el amor. ¿Sí? Lo que todo llega. Y todas estas leyes van a terminar en esa. Estamos en la número 9, cuando lleguemos a las 10, y después a una observación que hace Kardec, hace un repaso completo de las 9, integrándolas. Pero qué bueno es estar en este tránsito de curso, haciendo ese intento de poder concatenarlas, ¿no? De poder integrarlas en sí. Dice, Dios no creó la desigualdad de las facultades. ¿Cómo que no la creó? Dice, al pasar de un mundo superior a uno inferior, ¿usaba el espíritu la totalidad de las facultades adquiridas? Sí. Nunca se pierde todo lo que se adquirió. Dice, ya lo hemos dicho, el espíritu que ha progresado no vuelve a caer. Qué bueno está eso. Es decir, estamos condenados, gracias a Dios, y sanamente condenados, sanamente al progreso. No hay otra forma, ¿sí?, de adoptar esa actitud. Estamos condenados al progreso. Pero que a veces uno tiene cierto de avanzar o hacia algo o lo que fuera, pero bueno, estamos condenados, forzados hacia eso, ¿sí?, a lo que es el progreso en sí. Dice, puede elegir una envoltura más torpe o una situación más precaria. ¿Se entiende esto? Sí, puede elegir una vida diferente o una encarnación diferente. Dice, pero siempre para que le sirva de enseñanza y lo ayude a progresar. Es decir, cualquier cosa que uno puede elegir. Observe lo que dice acá, una envoltura más torpe, es un cuerpo discapacitado, ¿sí?, o bien una situación más precaria o una pobreza, pero cualquiera de ambas dos va a servir para el progreso. Es decir, estamos en una condición en la que necesitamos estar para que el espíritu individual aprenda lo que tenga que aprender. Lo que pasa es que como estamos en una situación colectiva, cada uno está en la de uno. ¿Quién puede entender la del otro? ¿O quién puede apreciar la del otro? Bueno, pero el espiritismo vino para esto, para enseñarnos que cada uno tiene su historia y que nadie es juez de nadie, ¿sí?, sino simplemente la conciencia de nosotros mismos. ¿Bien? Eso es lo que tiene el espiritismo, a diferencia quizás de otros clérigos religiosos. El espiritismo nos dice en nuestra conciencia lo que tenemos que hacer, o nos despierta en la conciencia. Qué feo sería, ¿no?, si tuviéramos acá que decir,
bueno, ustedes son subordinados, tienen que aprender esto, en tu caso vos esto, vos el otro. No. ¿Por qué el señalamiento? Si para eso está el tormento de la conciencia, ¿sí? O la luz de la conciencia. Tormento cuando no la escuchamos. Muchos espíritus, según Andrés Luis, a través de la psicología de Chico Xavier, dijeron, no, porque fue justamente la familia que no podía ver. No, la familia te hizo ver que tu conciencia tenía que dialogar contigo o con tu espíritu. Y eso es lo que por ahí necesitamos. ¿Sí? Bueno, sigamos avanzando porque si no el tiempo pasa. ¿Qué dice Kardec con respecto a esto? Dice, la diversidad de aptitudes en los hombres no depende de la naturaleza íntima de su creación, sino del grado de perfeccionamiento al que han llegado los espíritus encarnados en ellos. Por consiguiente, Dios no creó la desigualdad de las facultades, Él creó la evolución. En el camino de esa evolución hacia diversidades es propio de la elección del libre albedrío, pero no de las leyes o de la ley, no de las leyes que Él estableció. ¿Entienden esto? Entonces, dice, sino que permitió que los diferentes grados de desarrollo estuvieran en contacto. ¡Wow! Sino que permitió que los diferentes grados de desarrollo estuvieran en contacto. Es decir, ¿qué pasa con aquel que está evolucionado y con el que no lo está? Qué feo sería, ¿no? Que el que estuviera un poco más evolucionado o esclarecido dijera, ¿qué pasa? No tenemos que compadecernos, tenemos que ayudar, tenemos que sentir que ese espíritu en evolución necesita un aporte de progreso. ¿Sí? Ahí es donde desaparece, yo creo que el espiritismo mató no solamente a la muerte con respecto a que nada existe, porque la vida sigue, sino que también mató no solo el machismo y el feminismo, como lo comentamos hoy, sino que también mató la discriminación. Porque todos estamos ligados para ayudarnos entre todos. Eso es lo que realmente invita al espiritismo a quizás a reflexionar o ver, a fin de que los más adelantados pudiesen cooperar en el progreso de los más atrasados. La pregunta es, si los guías que nos acompañan, ¿sí?, que no están visiblemente o corpóreamente expresados en la materia, que son nuestros guías, nos ayudan y viven y se desviven por ayudarnos, nosotros ¿por qué no empezamos a practicar eso en relación con los más allegados que son nuestros hermanos encarnados, ¿no? El desprecio. Yo creo que la persona que desprecia es una mente que todavía no aprendió a ser educada en relación con el amor. Y si hay un desprecio aún mayor que podría estar relacionado con alguien que atentó contra sí, contra el otro mismo, contra la familia, lo que fuera, es porque no aprendió el concepto que Jesús dijo de amar a los enemigos. Es decir, el amor es la clave de todo. ¿Entenderla? Sí, quizás requiere un esfuerzo un poco más superior, pero para eso vino el espiritismo, la tercera revelación. Si no, no hubiese venido para eso. Haz la pregunta, ¿tiene que haber una cuarta revelación? ¿O la tercera es la definitiva? Es lo que nadie nunca se preguntó. Sí, León Denis hizo una pregunta muy particular a Joana de Arc, que consideraba su guía espiritual. ¿Y quién respondió? Diciendo, es el momento en donde la pregunta tiene su respuesta sin ser formulada. Como diciendo, pensemos que ya es el momento. Según los teólogos, el número 3 refiere a lo que es énfasis o reafirmación. Es decir, y la tercera revelación, que es el espiritismo, en relación con todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí?, todo lo que es el Evangelio de Jesús, todo lo que es lo de Moisés, en relación con el Antiguo Testamento, uno dice 3 veces
viene a reafirmar. El espiritismo no vino a decir que va a faltar algo más, vino a decir que tiene que esclarecer un poco más lo que no supimos escuchar en la época de Jesús. No hay más revelación, porque la tercera es reafirmación. Y cuando hay una reafirmación, no hay un nuevo canal. Hay capacidad o desarrollo de la capacidad que tenemos como espíritu para entender sobre todo lo que es el tema del amor. Continuamos. Bueno, esto lo leí ayer y se lo quería comunicar. Dice, comprendieron la ley de caridad que debe unirnos. Miren qué interesante, ¿no? La ley de unión, de lo que estábamos hablando justamente hoy. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, desigualdades sociales. ¿Por qué existe la clase baja, la clase alta, la clase media, no? Dice, la desigualdad de las condiciones sociales, ¿es una ley de la naturaleza? No. No. Todos somos iguales. Todos somos espíritus. Ni machismo ni feminismo, somos espíritus en progreso. ¿Por qué tenemos que estar descalificándonos o prejuiciándonos o establecer prejuicios en relación con que condicione un vínculo? No, es lo que el espiritismo nos viene a decir. Dice, es obra del hombre y no de Dios. Entonces, a escuchar más o a entender más las leyes de Dios que la cultura en la cual vamos creados. La cultura siempre va hacia los placeres, las leyes de Dios hacia el progreso del espíritu. Y eso es lo que convivimos y vivimos. A un día la cultura dejará de ser, pero no justamente por su política, sino precisamente porque lo único que tendrá será, como decía el Evangelio según el Espiritismo, que simplemente no habrá latitudes o climas, ¿sí? Todos amaremos de la misma manera, ¿sí? No habrá cultura, porque la cultura es un pensamiento, y el pensamiento cultural, político, dejará de ser, y el pensamiento que será, ¿cuál es? El de la ley de Dios, el del amor, y ahí es donde todos nos uniremos y seremos hermanos. ¿Se entiende esto? Eso es lo más lindo, ¿no? Se me va la voz, por Dios. Esa desigualdad, dice, desaparecerá algún día. Solo las leyes de Dios son eternas. Lo que estamos hablando recién, ¿me van siguiendo? Dice, ¿acaso no ves que esa desigualdad se disipa poco a poco cada día? Tal cual. Es decir, vamos a encontrarnos como espíritus en su propia esencia y en las leyes universales, que son las que tenemos que realmente amontarnos y seguir. ¿Bien? Y todos algún día llegaremos a ella, aunque existan quizás naciones, quizás regiones, ciudades y culturas que disten, pero que la ley de progreso es una ley, todos llegaremos a eso, ¿no? Dice, ¿qué pensar de los que abusan de la superioridad de su posición social para oprimir al débil en su propio beneficio? Desdichados. Serán oprimidos a su vez por la misma gente y renacerán. Tiene causa y efecto. Es decir, todos aprendemos, si no es por el esclarecimiento de la conciencia, es por la experiencia. Por eso decían los espíritus de diapositivas anteriores, que no solo por la experiencia, sino por la voluntad. Si la voluntad no da, la experiencia te enseñará por ley de causa y efecto, ley universal, que realmente hay que aprender y que todos llegaremos al mismo destino. Dice, renacerán en una existencia en la que padecerán todo lo que hayan hecho padecer. Wow. Creo que es tiempo, ¿no?, donde en las escuelas tal vez se pueda llegar a enseñar que todo lo que le das al otro te lo das a ti mismo. Y si bien hace 2000 años atrás Jesús lo enseñó, porque lo que me hayan hecho a mí o hayan hecho a ellos, me lo hayan hecho a mí, es una ley,
Sí, ¿Viste sí, que vas a tomar agua porque sí, bueno, vos. hay una canción que está de moda hace como un año que salió? Todo vuelve. ¿La han escuchado? Sí. ¿Eh? Ah, sí. Ah, sí. Me hiciste acordar. O sea, ya hay algunos que están pensando en esas cosas, ¿no? A través de una canción, como por ahí puede hacer reflexionar a muchos. A mí una noche me pasó, iba con el auto en mi barrio, y Sandra también, que es un barrio medio político, ¿no? Como dirían los españoles. Y había un muchacho, se le había quedado el auto. Yo me di cuenta que no era de la zona. Se le había quedado el auto, lo le arrancaba, ¿no? Bueno, entonces yo paré y lo llevé de tiro a un lugar más. ¿No? Entonces el servicio, sí. Y bueno, le digo, estaba muy contento, ¿no? Y me dice, todo vuelve. Y yo decía, no sería uno. Ah, mira. Sí. No, eso, no. No, pero está muy bueno el ejemplo porque ustedes se imaginan si fuésemos educados desde pequeño de que todo lo que hagamos es lo que iremos a recibir, no quizás simultánea o momentáneamente, pero es una forma, por eso justamente el Medio Oriente tiene muy claro este aspecto, este tema, y hasta no mata nada, ni siquiera un insecto, porque sabe que toda su obra de bien va a volver. ¿Sí? Es ley de causa y efecto. Si todos supiéramos eso, nadie haría el mal. Y haciendo el bien, ¿qué pasaría? Saldría el espíritu que va a resolver y que va a volver en sí el bien. Entonces, progresaríamos. Es que la ley de progreso es así. Pero ¿por qué juega todavía esto de hacer la maldad? Sin pensar en que eso me va a volver o no. Porque no está educado el espíritu con esta ley. Y para eso vino el espiritismo. Es más, mejor dicho, para eso vino el cristianismo, o vino el evangelio. Que hoy sea esclarecido y aún esclarecido y todo, todavía se evidencia ese tipo de experiencias. ¿Sí? Lo interesante es que cada uno de nosotros sepamos internamente eso. Cada paso que demos que sea a favor del bien, porque es lo que recibiremos. Y así es como se educa el espíritu. Es más, no hacer nada sabiendo cómo hacer, también nos estamos equivocando. Estamos obligados a hacer el bien, porque es el camino de la ley. ¿Sí? Leyes universales. Somos espíritus encarnados que necesitamos aprender esto. Y yo siento que estamos en el camino, en vías de... Bien, proseguimos. ¿Están bien ahí? ¿Alguien quiere decir algo? Porque me estoy aburrido de hablar yo. Pero bueno, porque soy bastante extrovertido, para mí como de que espíritu tan entera, no sé, somos gente que aprecio tanto. Bueno, tal vez sea por también, bueno, igual aprecio todo el mundo, no se sientan celosos el restante, ¿no? Miren lo que viene a continuación. Las riquezas. Levante la mano quien se considera pobre. Le gané a todos. ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza? Depende de qué. Muy bien, vamos a ir. Pobre de espíritu no somos. Excelente, eso de para lo último. Di, por Dios, no me quemé la diapositiva. Esa es la... Claro, sigamos adelante. A ver, ¿qué es la pobreza? Edith, corregida. ¿Qué es la pobreza? Una carencia. Pero también un medio para la evolución. Un método educativo. Excelente. Es Uno de los mejores métodos. excelente, claro, porque uno reencarna, imagínense, uno reencarna, ¿sí?, en la pobreza, perfecto. ¿Qué es? Un medio para progresar, un medio para aprender. ¿Lo entienden esto? No es algo... Y sin embargo, fíjense cómo la gente vulgar mira en otras categorías. Y sin embargo, no piensa, ni medita, ni reflexiona que es realmente el camino que ese espíritu necesita para progresar. Y lo peor de todo, ¿qué hace?
más obstáculos en el camino. ¿Y el espíritu qué hace? Puede pensar en un suicidio o piensa en otras cosas, como robar, es decir, ¿entienden lo que quiero decir? Va hacia lo delictivo. Entonces el espíritu también tiene una prueba entre seguir eso, es decir, ¿qué me enseña esto? Es un medio. Un medio es un puente para llegar a algo. Nunca es un castigo. Nunca. Dios no castiga. Las leyes son universales hasta que las entendamos. Es más, cuando las entendemos, hacemos el bien para saber que los próximos puentes no van a ser tan dificultosos. Quienes no los entienden, los puentes son más dificultosos, pero siguen siendo un puente. Las pruebas son un puente de progreso, son peldaños en la escalera ascendente. ¿Sí? ¿Cómo vive hoy? No quiero decir nada porque todo esto sube después a medio público. ¿Sí? Pero bueno, Como siempre. no, y con un ángulo como el de hoy, como... Bueno, excepto la... sí, no, decir la verdad que tengo muy... Se dieron cuenta, ¿no? Ahora lo recuperamos. Y sí, no, pero... Pobre. Soy argentino, ¿no? Bien, bueno. La desigualdad de las riquezas tiene origen en la desigualdad de las facultades que dan a algunos más medios de adquirir esas riquezas que a otros. Sí y no. Dice, ¿qué me decís de la astucia y del robo? Y claro, ¿qué ocurre? Es decir, hay gente que es rica, pero ¿por qué? Porque creció el desarrollo de sus facultades cívicas y en vez de usarlas para el bien, la usa para ¿qué? Para beneficio de su ego. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que los espíritus tratan de decir. Y a mí me llamó mucho la atención todo esto, y más en la tierra en la cual piso, que se llama la Argentina, y no tengo ningún disparo para decirlo, sino orgullo en sí, porque es parte del progreso, porque por algo pasará. Estamos en un país donde esto es brutalmente ocurre. Y los espíritus superiores lo dijeron. Son los buitres. Por Dios. Lo interesante es que estamos para aprender. Es decir, no me quejo de lo que pasa. Inmediatamente, como hicimos un análisis hace minutos atrás, es deducir qué es lo que uno tiene que aprender. ¿Lo entienden esto? No te quejas. Si uno puede, cuando se queje de algo, piense qué es lo que de eso uno puede aprender. Entonces, deja de quejarse seguro. ¿Sí? Es ese gran instrumento que Dios nos dio. Y fíjense que los espíritus superiores ahí están diciendo exactamente eso. Eso. Y hace 150 y pico de años atrás. Pero porque conocen lo que es la evolución del espíritu encarnado. Bien. Y lo que, si conocen, y nos tenemos que decir, porque tenemos que deshagarnos de eso. ¿Sí? Cada uno, acuérdense ustedes, su conciencia es su ley, es su juez. No existe nadie afuera, solo de su piel para adentro. Y no hay mejor momento, como en aquel tiempo fue el Sanedrín, como hoy podría ser un tribunal, pero como hoy, en este preciso momento, podría ser ¿qué? El juzgamiento de ustedes de su propio pensamiento, guiado y orientado, o quizás despertado contra el vuestro. ¿Sí? No hay dedo externo que señale, y se lo hace, no tendrá más fuerza que la conciencia de ustedes cuando le golpeen su puerta, cada noche, cada mañana, otra vez, cada instante, que reflexionen sobre sí mismo. Dice después, está bien, ¿no? Creo que fue un poco Estás agresivo. inspirado. No, fue un poquito agresivo, discúlpenme, ¿no? O directo, no agresivo. Es decir, no hay intención de... ¿Qué es de la riqueza? La riqueza hereditaria. Vamos, pensamos un poco en forma global.
¿Qué pasa con la gente que tiene una herencia que la hereda? Imaginemos, pero vamos a imaginar, ¿les parece bien? Hagamos un viaje mental. ¿Sí? Recibimos una herencia. ¿Qué harían con una herencia de mucho dinero? ¿Qué harían? Bueno, un sinónimo es invierno, ¿no? Ya te imagino. Bien, a ver, ¿qué harían? ¿Qué sería? ¿Qué harían? Y lo ideal es ayudar al Ayudar, prójimo. claro, ayudar sería Claro. lo ideal. Si es mucho dinero, hacer una obra grande de beneficencia, un hospital, una Ustedes saben que escuela. los grandes famosos, cuando le quitan acá, Shakira y Basquetbolistas, y todo lo demás, sí. todos que hacen, después Obras. ponen una fundación, porque Sí. hay tanto dinero que ya Sí, saben que sí, sí. no saben que es sobreexcederse en lo que desea, que empiezan a pensar en lo demás. Ahora yo digo, ¿tiene que pasar eso? No, No, no tiene. No, pero pensémonos, pongamos en lugar de ellos. Ojo que famosos y reconocidos, ¿sí? Son todos también, que hacen una obra de bien, con los chicos síndrome de Down, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, los grandes famosos llegan a eso. Es decir, la fama, de acuerdo a donde esté la evolución de su espíritu, los lleva, casi los choca con esa pared. Pero hay aquellos que la fama todavía no los reconoció. Por eso yo siempre digo, hay un libro que algún día se va a escribir, que se llama Aplausos en Silencio, en donde es justamente ese espíritu, o esos espíritus que hacen y obran sin que realmente tengan ese reconocimiento popular. Porque el reconocimiento popular tiene esa faceta que algún día sabe que va hacia el otro, o hacia la solidaridad, o ayudar, o hacia la comunidad. ¿Bien? Pero bueno, es interesante que lo pudiesen reflexionar y que se pongan, porque aprender es también imaginarse, siguiendo lo que estamos considerando. Y eso creo que es una de las grandes facetas. ¿Recuperé la voz? Si veo la repetición puedo gritar. Dice, ¿crees que la codicia de los bienes, incluso de los adquiridos legítimamente, algunos incluidos legítimamente, dice, y los deseos secretos, acá está la codicia, dice, que se consiguen de poseerlos cuanto antes son sentimientos loables? Eso es lo que Dios juzga, y te aseguro que su juicio es más severo que el de los hombres. ¿Qué significa? Si Dios te dio algo, Para que lo administres bien, digamos, para que. ¿saben cómo lo llamó Jesús? Y se lo dijo, haz un bien con lo que Dios te ha dado, y lo llamó las riquezas injustas. ¿Por qué? Porque no es merecida, es algo que debes utilizar para algo, por eso es injusta, porque no es merecida. ¿Sí? ¿Qué riqueza de la materia necesitamos cuando el espíritu necesita progresar en sus aspectos, en sus cualidades evolutivas, a nivel espiritual? Que todo es materia. Sin nada hemos venido y sin nada nos vamos. Y lo que recibimos, ¿creen acaso ustedes que es de ustedes? Jamás. Es un medio. Por eso Jesús dijo riquezas injustas. Utilicen las riquezas injustas a favor de su bien. Y miren cuántas leyes que estamos considerando una ley, que es la ley de igualdad o de desigualdad, que también es lo opuesto. ¿Sí? Nacen pobres, tienen una riqueza y se van. ¿Sí? Pero no, la riqueza no les pertenece a ustedes. La riqueza pertenece al uso que pueden hacer de ella misma. ¿Lo entienden? Por eso nadie debe cambiar su forma de ser con una moneda más o con una moneda menos. Por favor, espíritas, despierten. Que nada en el bolsillo sea lo que condicione lo que ustedes tengan que ser. Porque si hay un defecto que es la codicia, trabajarlos con su propia conciencia y no esperar a la experiencia para enfrentarse ante una frustración. Continuamos. Dice, riquezas
heredadas en forma injusta. Si una fortuna ha sido mala vida en su origen, los que la heredan más tarde, ¿son responsables de ello? Y no, obviamente, no. No cabe duda de que son responsables del mal que otros, Que no son responsables. del mal que otros han hecho. Perfecto, gracias por la corrección. Menos aún si lo ignoran, claro, si no lo saben. Con todo, debes saber que cuando un hombre recibe, acá está esto lo que quiero resaltar, y ahora se concatena todo lo que hemos considerado, cuando un hombre recibe una fortuna es porque se le brinda la oportunidad de reparar una injusticia. Así que si sacan el loto mañana, yo les puedo asegurar, tengan previsto dónde invertirlo a favor del bien. Porque si no, no reparan lo que tienen que reparar. ¿Se entiende esto? ¿Cuánta gente? ¡Ay, saqué el otro! ¡Me voy de vacaciones! ¡Me compro otra casa y todo lo demás! Bueno, y otro pensamiento. No, es a favor del bien. Y le hablo a una persona que no tengo reparo ni amparo de decirlo, yo estoy aprendiendo esto. Y creo que lo estoy aprendiendo. Y digo, y no porque lo haya hecho, se lo haya considerado, digo, lo estoy aprendiendo. ¿Se entiende? Entonces quiero con lo que digo transmitir el ejemplo en vida y que vuelva a diferenciarme de ustedes. No hay más diferencia que simplemente estar ustedes en la silla y yo aquí parado o ser un instrumento que transmite esto. Soy como ustedes, igual que ustedes y trabajando como trabajan ustedes. ¿Sí? La humildad de los grandes me están enseñando que se comienza con estas palabras, pero también lo necesito de ustedes. Vamos a dice, dichoso de él, si lo comprende, si lo hace el hombre del que cometió una injusticia o ambos, se le tendrá en cuenta la reparación, porque a menudo es este quien le induce a hacerlo. Bueno, la inducción. Inducido o no, es responsable. ¿Sí? Dice, toda acción da sus frutos. Los frutos de las buenas acciones son dulces. Los de las otras son siempre amargos. Siempre entenderlo bien. Es decir, obrar para el bien. Dice, ¿es posible la igualdad de las riquezas entre todos los hombres? No. Dicen los espíritus superiores. No es posible. La diversidad de las facultades y de los caracteres se opone a ella. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con la ley del progreso. Y hay que aceptar la diversidad. Si no aceptamos la diversidad, ¿qué es? En la mente de quien no la acepta. ¿Qué es? Una rigidez, una inflexibilidad. ¿Qué es? Una no aceptación, una no permeabilidad. Y aunque una cosa es no entender y otra cosa es no aceptar, podemos aceptar aunque no entendamos. Ahí está la calidad de la humildad. Y ese es el paso. ¿Bien? Dice, hay hombres que creen que en la igualdad se encuentra el remedio para los males de la sociedad. ¿Qué pensáis al respecto? El comunismo. Es decir, hay pensamientos del hombre que llevan hacia eso. Profesan un sistema, perfecta definición, perfecta respuesta de los espíritus superiores. Dice, o son ambiciosos y envidiosos. No comprenden que la igualdad con que sueñan pronto sería destruida por la fuerza de las circunstancias, porque hay diversidad en la evolución individual de cada sujeto. Combatir el egoísmo, esto es lo más importante. ¿Qué comunismo? Y todo por igual. Trabajar en la educación, en la cultura, ¿sí?, de los que ya están, trabajar en la cultura de los que ya vienen hacia el manejo del ego. Es decir, la educación es la base del cambio. Y todos están trabajando en la consecuencia del efecto. ¿Sí? En la consecuencia de la causa, y no trabajan sobre la que es la causa en sí hasta que despierten. Sí, dejé la palabra será a ti. Es muy común que a veces en la sociedad hay personas que, o sea, tienen carencias y piensan,
esto es muy común. Ay, si yo me ganara el PRODE, ¿cómo cambiaría mi vida? O qué bien voy a estar cuando gane la lotería, o si me regalaron una casa, o si el gobierno me regalara. Bueno, resulta de que hay estudios, hay libros hechos de que gente que se ha ganado la lotería en Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, han ganado la lotería, premios así, su situación mental no ha cambiado. ¿Por qué? Porque esas materias que tiene que aprender, que el espiritismo lo sabe, materias espirituales que debe acrecentar, como la virtud, la honestidad, todo eso que nosotros sabemos, por más que uno gane la lotería, esas pautas son las que después siguen en la conciencia, haciendo como vectores, como fuerzas, que hay que trabajar sobre eso. O sea que, y bueno, la estadística dice que no ha cambiado nada, han estado igual, se han ganado yates y los conflictos familiares fueron los mismos. O sea, uno lo puede ver, pero los mismos. Pero ahora, es tan cierto las estadísticas como el comentario que hace nuestro hermano compañero aquí, porque el libro de los espíritus, que hace 150 y pico de años que fue codificado, que dice combatir, es decir, hay que luchar, ¿sí? Que lo que hace a ese desarrollo es el ego de las quimeras o las ilusiones, ¿sí? Que muchas veces son sumadas o alimentadas por lo cultural, y aunque la cultura no la aumente, está en la individualidad, es decir, está en el ego, es decir, no se equivoca los espíritus superiores, decir, bueno, ¿qué es lo que hay que trabajar? ¿Que la cultura dejen de enseñar? No, la cultura está, pues es un progreso, es la individualidad y el progreso individual y el ego desde cómo nos estamos desprendiendo, es decir, es con nosotros mismos y en nuestro propio compromiso con la reforma íntima. ¿Sí? Así que bueno, excelente. Vamos avanzando. Estoy recuperando la voz, algo. Fue un blooper. Está filmado, bueno. Si le guarda la riqueza, amemos por favor a todos los hermanos. Si le guardan la riqueza no es posible. Se ríe. Lo que pasa es que dardo me suena como una especie de dardo. Sí, no, siempre me. Es como siempre que es el nombre, sí, siempre, toda la vida. Sí. Lo que pasa es que dardo me suena como. Largo. Claro, es muy agresivo. Déjame sacarle la demo, ¿no? Continuamos. Igual no queda igual, sacás la D no queda igual. Ay, todos somos iguales. Dice, si la igualdad de las riquezas no es posible, ¿sucede lo mismo? Dice, con el bienestar. Dice, no, cada uno podría disfrutar de él si os pusiera de acuerdo. Porque el auténtico bienestar consiste en emplear el tiempo, ¿sí?, del modo que os plazca y no en realizar trabajos por los cuales no sentís ninguna aflicción. Dice, como cada uno posee actitudes diferentes, ningún trabajo útil quedaría sin realizar. Excelente. Dice, el equilibrio está en todo. El hombre es quien pretende alterarlo. ¿Sí? La cultura del hombre. La agregaría yo a esta traducción. ¿Es posible ponernos de acuerdo? Los hombres se pondrán de acuerdo cuando practiquen la ley de justicia. ¿Saben cuál es la ley de justicia? La última que vamos a ver, vamos en la 9. Sí, en la próxima, ¿eh? Así que no voy a estar yo para esa consideración, no sé qué me tocará. Bien, pero vayan redondeando, ¿eh? ¿Cuál es la diapositiva para poder explicarlo? Dice, los que caen en la indigencia y la miseria por su propia culpa, dice, ¿puede ser la sociedad responsable de ello? Sí, ¿no debe la sociedad velar por la educación moral de sus integrantes? ¿Qué preguntas? Fondo buitre. ¿Dónde nos escondemos? Después del último discurso, me parece que no sé si va a estar en los va a estar en los impuestos a poner un poco más, ¿no? Para hacernos cargo de algo que por ahí no es cargo. Pero bueno, siento que era responsabilidad de un cargo. Pero más allá de todo eso, ¿no? Porque digo, a veces me encanta, como decía Benjamín Solari Montalcini, la incógnita argentina, ¿sí? Y la decía, pero de una forma poetiza y poética, ¿sí?
sabiendo que entre todo lo que viviría, que es un país privilegiado porque vive de todo, siendo un país con muchas cosas de todo, y siendo un país donde también mismo que también dice que el mundo indígena parecería ante los caos, un país privilegiado, dice que si bien el espiritismo nació en Francia, después se tardó hacia lo que es la parte del espiritismo en Brasil, el último eslabón será justamente en la propia región de Argentina, la Samaritana del Mar. Y qué bueno que por ahí cuando todo eso llegue, todos estemos quizás preparados, ¿no? Con este nivel de conciencia, con este despertar de conciencia. Yo creo que todos llegaremos, grupos pequeños, ¿sí? De pequeños llegarán a ser 1000, de niños una nación poderosa. Entonces, así es como se describe y resalta y realta esas profecías del Antiguo Testamento, lo que es la ley del progreso. Todos llegaremos y todo llegará. Siempre hacia adelante. No hay vestigio de duda. Es decir, podemos perder las fuerzas, por eso se habla de la oración y de ser vigilante. Pero Dios ha puesto la prueba cada cual porque sabe que es lo justo que ustedes pueden llegar a pasar o sobrepasar, pero por sobre todas las cosas aprender. Eso es lo interesante. Y eso es lo más magnánimo que lo que tiene la vida, que lo que tiene el Evangelio de Cristo y lo que tiene de esclarecimiento que nos da el espiritismo, nuestra bella doctrina. Bien, continuamos hacia adelante. No debe la sociedad velar por la educación moral de sus integrantes. La mala educación, por eso tiene que ver todo lo que hablamos hoy sobre la educación, ¿sí? Es la que ha falseado el juicio de esas personas, en vez de extinguir sus tendencias perniciosas. Es decir, usted no tiene hoy por hoy ningún tipo de excusa de no recibir una educación más allá de la que es la cultura. ¿Sí? Es un espacio hoy aquí que se vive en donde los invita, y es un convite a un despertar de conciencia, pero donde ustedes mismos hacia ustedes mismos. Después el resto es un efecto dominó, dado por el corazón, dado por la emoción y dado por la conciencia, como la luz de Dios. Y el último, me parece que vamos a quedar un poquito corto, ¿no? Pero bueno, pruebas de la riqueza y de la miseria. Esto es muy interesante. ¿Por qué ha dado Dios a algunos la riqueza y el poder y a otros la miseria? Dicen los espíritus, para probar a cada uno de una manera diferente. Son los propios espíritus quienes han escogido esas pruebas y con frecuencia sucumben a ellas. Es decir, basta. Claro, ley de causa y efecto, pero más allá de eso, es decir, viven la pobreza mejor. Sino la pregunta máxima, ¿por qué Jesús, que tenía que nacer en un templo rodeado de oro y nació en un pesebre? ¿Por qué? Porque empieza a enseñar la ley de la humildad. Entonces, si el espíritu escoge algo, que aprenda a afrontarlo. Y si lo escoge porque tiene que ser una prueba, estando aún preparado, que sepa entonces cuál es su finalidad. Las riquezas injustas. Nunca olviden el ejemplo de quien es el misionero planetario, el Cristo. Nació en un pesebre. La humildad y el dinero no da, y menos tradicional por 30 piezas de plata. Le invitamos a ¿sí? ¿Están bien? Le pusiste muy seria. No sé, son cosas que por ahí reflexionan en el momento. ¿Cuál de las dos pruebas es la más temible para el hombre? ¿La de la desgracia o la de la fortuna? Ambas lo son por igual. La miseria provoca quejas contra la providencia. La riqueza incita a todos los excesos. Quien no haya despertado, la miseria se queja de Dios. Si el que está muy bien, ¿qué hace? Va a hacer los excesos. Nunca piensa en Dios. ¿Sí? El otro, que no tiene nada, se queja de Dios. ¿Y cuál de los dos se conecta con Dios si no despierta ninguno de los dos? ¿Sí? Igual de todas maneras Jesús dijo, es más fácil, ¿sí? Un camello entre por la... Es que un rico entra en el reino de los cielos. Sí.
¿sí? Es decir, con lo cual significa que Jesús dijo a través de esas palabras que no hay mejor camino si la conciencia no está establecida que para aprender tengamos que aprender a través del dolor o del sufrimiento o de la miseria. Bendita sea miseria, camino del progreso. Como es título para un libro, ¿no? ¿Están esperando? Bueno, seguimos, que estamos terminando. Dice, si el rico está sujeto a más tentaciones, no dispone también de más medios para hacer el bien, es precisamente lo que no siempre hace. Ricardo, ¿dónde estás? Dice, se vuelve egoísta, orgulloso e insaciable. Sus necesidades aumentan con su fortuna y nunca quiere tener lo suficiente para sí. Dice, nunca está conforme. Cada vez tiene más. Quiere más. Y nunca ve cuál es la meta del camino. ¿Sí? Hay espíritus que nos usamos para eso. Y yo trabajando con una familia actualmente, y el padre de familia, estoy trabajando sobre eso. ¿Sí? Dando quizás lo mejor que quiere para sus hijos, con discapacidad. A veces se te cruzan en la Argentina como que en la vida, uno quiere que no vea la finalidad, lo que tiene que realizar. Pero bueno, así está la vida, limitada al progreso y los instrumentos para conducirnos. Bueno, teníamos algunas igualdades. El machismo y feminismo. Bueno, igual hemos hablado sobre esto, ¿no? Dice, los hombres pocos adelantados desde el punto de vista moral, la fuerza constituye el derecho. ¿Qué significa? Esta pregunta 818 habla absolutamente sobre el machismo y el feminismo. No existe. Es decir, ¿qué es lo que no existe? Los hombres pocos adelantados, es decir, los que no están evolucionados como espíritu, desde el punto de vista moral, la fuerza constituye el derecho. Es decir, no es otra cosa que empezar la lucha, cuando en realidad tendría que ser una igualdad. Estamos como espíritus encarnados en diferentes sexos para aprender la evolución. ¿Se entiende esto? No existe el machismo y el feminismo en el espiritismo. No existe. Y se lo existe porque todavía la conciencia culturalmente no está liderada sobre eso. La debilidad física de la mujer tiene alguna finalidad, eso algunos esfuerzan para que protejan al débil y no para que esclavice. Dice, no sé, ¿qué es eso? La debilidad porque el hombre obviamente tiene que luchar para saber. Ustedes siempre asocian al desarrollo animal. Es decir, comenzó el reino nominal, el hombre tenía que ir a cazar o traer la comida hacia la casa, entonces con más fuerza por sobre la mujer que tenía que mostrar más delicadeza. Además, la mujer hacia los hijos no podía mostrarle más fuerza que el hombre, tiene que enseñarle que el camino del amor, del afecto, de la empatía, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y todo eso fue con el tiempo y con los siglos evolucionando. ¿Sí? Por eso, sabiamente los espíritus, aquí dice, Dios ha dado a algunos la fuerza para que protejan al débil y no para que la esclavicen. Es decir, para ayudar al progreso y no para un egoísmo de te tengo por mi propio deseo, por lo que yo siento. ¿Sí? Igual estamos en esa etapa que todavía estamos evolucionando, ¿no? Ya estamos terminando. Bueno, esto lo hemos hablado hoy, inclusive el futuro. Dice, los sexos solo existen en la organización física. Dado que los espíritus pueden adoptar uno u otro sexo, no hay diferencia entre ellos en ese aspecto y deben gozar de los mismos derechos. Es decir, estamos para aprender. ¿Sí? Igualdad, aunque haya diferencia. Sí, ella diría que no, por los orientales. Y la igualdad ante la tumba. Miren esto, ¿de dónde procede el deseo del hombre de perpetuar su memoria como monumento fúnebre? Último acto de orgullo. Que nada que ver, nada más que el recuerdo en los congéneros de ustedes y no un monumento. Porque aquel que quiera tener un monumento después de su existencia, creo que eso va a estar nuestra humildad. Viene aquel que nació en un pesebre y vivió en la cruz, y hoy convive y
recuerdos, ¿sí?, del Evangelio. Y diría también, en relación a Juana de Arco, ella murió en una hoguera, ¿sí?, con todo lo que hizo. Francia, libertad de los ingleses, a través de ella, no hubiese sido posible si eso no hubiese dado la parte para que viniese Napoleón Bonaparte, constituyendo todo lo que es una constitución nacional y los derechos que a nivel universal sirvieron. Y no hubiese sido posible tampoco ese aspecto si no hubiese dado la posibilidad que llegara Hippolyte Léon Denisard de Valle, con Allan Kardec, el decodificador en Francia, la tercera revelación. Entonces, Juana de Arco, representante magnánime de Francia, marcó una apertura de algo. Y sin embargo, pasaron siglos, no solo para ser reconocida, sino para ser canonizada. Pero por sobre todas esas cosas, en aquel tiempo, en esos momentos donde se partió, hay recuerdos que aún nos reclaman en la conciencia del tiempo. Y esos recuerdos jamás, nunca, pueden ser quemados en ninguna manera. Esos son los recuerdos que hay. Palabras finales para todos ustedes entonces. A menudo te preguntas en la tierra, ¿hacia dónde irás cuando la muerte se presente? ¿Anhelas, por cierto, la isla del reposo o el hogar para la unión con aquellos que amas? Fácilmente puedes conocer la respuesta, porque los seres humanos son aprendices en la escuela de la evolución, dentro del uniforme de la carne, que deben dar cumplimiento a determinadas obligaciones. El deber constituye un mandato de la educación que nos compete. Entonces, no te olvides de ennoblecer e iluminar el tiempo que te pertenece. Si quieres conocer el lugar que te corresponde después de la muerte, analiza a qué dedica tus horas libres. Justicia divina a través del Espíritu. Muchas gracias y entonces será hasta la próxima. Bueno, hemos invitado hoy a hacer la oración final, nuestro compañero Walter, pero antes quisiera, porque después ya cuando se termina la oración como que se arma un poco una especie de alboroto, entonces no me van a escuchar bien, ahora los tengo más atentos. Bueno, precisamente hoy tenemos a uno de los culpables de esto, ese es nuestro compañero actual, que es de la CEA, de la Federación, la FESPA, Federación Espiritista del Sureste de la provincia de Buenos Aires. Y la federación, les he venido comentando los sábados anteriores, que vamos a tener las jornadas espíritas ahora en el mes de julio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces como para ayudar un poco a solventar todos estos gastos que va a originar, la federación ha dejado en cada una de nuestros centros espíritas unos bonos contribución. ¿Se acuerdan que yo les dije? El primer premio es un colchón, una cafetera, ¿y qué otra cosa es poquito? Un café. ¿No te acordás? No eran unas sábanas, lo último. Para dormir bien. Bueno, el colchón es lo principal. El lugar ideal de descanso. Bueno, el bono vale 35 pesos. Tenemos 4. Suficiente por mí y nos quedamos con uno. ¿Sí? Bueno, ahora después, así que aquellos que quieran colaborar, ¿sí?, con la federación para este evento, vamos a estar muy agradecidos. Y otra cosita, que no sé si va a ocurrir hoy, pero viene muy a propósito de todo el tema que se trató, ¿no?, de la pobreza, las desigualdades, de la caridad y todos esos asuntos. El sábado pasado, en el momento que yo tengo por norma, por cuestiones de acompañar, por seguridad y eso, todo lo que van saliendo, principalmente que son mujeres que están solas, nos acompañan hasta la puerta.
Bueno, me encontré, no sé si algunos nos vieron, con dos chicos que deben ser de la villa de cada lado, que la madre los ha mandado a vender rosquitas. ¿Sí? Yo le compré media docena. Entonces, si ustedes quieren practicar esa pequeña caridad por ahí, alguno, si vuelven a estar los chicos, no sé, a lo mejor ya no vienen, sería bueno que se les comprara, aunque sea alguno de nosotros, aunque sea media docena. Después, si por cualquier por ahí tienen miedo de comerla o eso, se la dan a los pajaritos que lo van a poder aprovechar. Sí, ¿no? Que por ahí pueden pensar, bueno, como está hecho por ahí, no sabemos, un alimento, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. Bueno, no lleven, cuando saquen el dinero tampoco saquen el toco. El toco. Vayan con los dientecitos. No creo que tengamos mucho toco. Porque a mí una vez me pasó que me asaltaron por mostrar la plata. Cuando me hice acordar tenía un 32 en la panza. Bueno, nada más. Solo desearles un feliz retorno a las casas. Acuérdense del cafecito, acuérdense de todo lo demás. Y nuestro compañero Walter, vamos a entrenar en la oración. Gracias. Bueno, en principio, agradecer a Dios por esta clase magistral de nuestro hermano Hugo Valetti, que cada vez es un inspirado y cada vez lo que él brinda nos llega, por lo menos a mí, me llega de una manera muy especial y muy entendedora la forma de explicar. Y bueno, agradecer a Dios por haberme permitido estar en este lugar y recibir esta clase. Quisiera también elevar el pensamiento para pedir por todos aquellos hermanos que no se encuentran en buenas condiciones, que están sufriendo, por aquellos que no saben en qué condiciones se encuentran por haber desencarnado y estar en turbación. Pedir por nuestra familia, por la paz en nuestros hogares, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, para que los espíritus superiores de luz iluminen a todos nuestros gobernantes para poder hacer un mundo cada vez mejor y si bien es un mundo de expiación, sea más llevadero para aquellos que están en sufrimiento. Agradecer a mis guías espirituales por haberme permitido una vez más estar en este recinto, en esta casa de oración, y en compañía de todos ustedes. Simplemente eso. Pedir por todo aquel que necesite. Que se sea, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, ¿quieren que empecemos? Vamos a empezar con esto. Siempre salís así. Ah, sí, yo quiero llamar la atención, chicos. Yo cuando me levanto de la silla, me